En pleno siglo XIX, en los Alpes franceses, surge una profecía de lo más sombría y controvertida, el secreto de la Salette. Hoy vamos a meternos de lleno en este texto, a desgranarlo, porque está lleno de advertencias apocalípticas que, la verdad, llevan más de un siglo fascinando y, por qué no decirlo, perturbando a muchísima gente. A ver, vamos a situarnos. Estamos en 1846, en una montaña remota, en plenos Alpes. Dos niños, que son pastores, aseguran que han recibido un mensaje secreto de una aparición celestial. Un mensaje, ojo, tan grave que no se podía hacer público hasta 12 años más tarde. La pregunta es obvia. ¿Qué demonios contenía? Bueno, pues el secreto de la Salette es, en esencia, un texto profético. Su contenido, que como decíamos tenía que estar guardado bajo llave hasta 1858, describe una serie de castigos divinos, de calamidades, lo que viene siendo el fin del mundo. Una de sus versiones, la que fue aprobada por un obispo y se publicó en 1879, empezaba ya de una forma muy directa, con una crítica brutal a las figuras más poderosas de la época. Es que la primera parte del mensaje no se anda con rodeos, para nada. Es un ataque directo, una reprimenda que se supone que viene del cielo, contra la corrupción y la decadencia moral que, según el texto, lo inundaba todo entre los líderes religiosos y civiles de aquel entonces. Lo primero que te choca es la dureza del lenguaje. La profecía arranca con una condena, pero sin paliativos, al clero. Los acusa de haber abandonado su vocación por la ambición, por el dinero, por los placeres, y la descripción es brutalmente gráfica, Dice que se han vuelto cloacas de impureza. Casi nada. Y la cosa no se queda ahí, ni mucho menos. El mensaje afirma que estos pecados son tan graves, tan sumamente graves, que claman al cielo pidiendo un castigo, y que ese castigo es inminente, está a punto de caer. La idea de fondo es que la corrupción de los guías espirituales es, básicamente, el detonante de toda la ira divina que está por venir. Es más, el texto se atreve incluso a nombrar a figuras concretas, lo que, claro, lo ancla totalmente en su momento histórico. Le lanza una advertencia directa al Papa Pío IX, que en ese momento estaba lidiando con todo el jaleo de la unificación italiana, y le dice que no abandone Roma. Y luego describe a Napoleón III con una metáfora muy potente. Lo llama ese Ádila, cuya ambición desmedida le acabaría llevando a su propia caída. Vale. Una vez ha señalado a los culpables, la profecía abre el foco y pasa a describir una cascada de desastres que van a afectar a toda la sociedad. O sea, pasamos de la corrupción de unos pocos al colapso del mundo entero. El texto dibuja una progresión del caos que está clarísima, es como una escalada. Primero, la discordia social y familiar, sembrada por la vieja serpiente. Después, un periodo larguísimo de más de 35 años de castigos divinos uno detrás de otro. Y todo esto culmina, finalmente, en una guerra civil generalizada y espantosa. Y entonces, el texto suelta una fecha clave. Un año que, según parece, marcará un punto de no retorno. 1864. Este año se presenta como el momento en que todo se tuerce definitivamente, el instante en que las fuerzas del mal son liberadas en masas sobre la tierra. A partir de aquí, la profecía ya solo describe cómo la fe se va aboliendo poco a poco y cómo la oscuridad va ganando más y más poder sobre la humanidad. Y es que las predicciones se vuelven terriblemente específicas, de verdad. Pintan un cuadro del colapso de Europa que da miedo. Habla de guerras entre las grandes potencias, de la destrucción de ciudades icónicas como París o Marsella, y de catástrofes naturales a gran escala como terremotos masivos. Fíjate que hasta le pone fecha a la abominación en lugares santos, el año siguiente, 1865. Y claro, toda esta destrucción, todo este caos, pues no es más que el prólogo. Prepara el escenario para la llegada de la figura central del mal en la escatología cristiana, el gran villano de la historia. El nivel de detalle sobre esta figura es que es alucinante. No estamos hablando de un mal abstracto, no. Se le da un origen sacrílego, nacido de una monja y un obispo, y una naturaleza que es explícitamente demoníaca. Se le describe literalmente como el diablo encarnado, y sus hermanos, que también son hijos del mal, liderarán ejércitos ayudados por legiones del infierno. Una locura. Pero atentos, porque ahora viene la que es probablemente la afirmación más bestia y controvertida de todo el texto. La profecía declara, así sin más, que el mismísimo centro de la fe católica, Roma, va a perder la fe y se va a transformar en la capital, en la sede del anticristo. Una idea verdaderamente radical, te pongas como te pongas. Pero la profecía no acaba aquí, en esta oscuridad total. El texto avanza hacia el clímax de esta lucha cósmica y nos describe la batalla final y, sobre todo, lo que vendrá después. Aquí el texto nos pinta un contraste clarísimo. Vamos, el bien contra el mal de toda la vida. Por un lado están los apóstoles de los últimos tiempos, que se describen como un grupo pequeño de gente humilde, desconocida para el mundo. Y por otro, las fuerzas del anticristo, poderosas, orgullosas y dominantes.
La batalla final se narra de una forma rapidísima, casi cinematográfica. Todo empieza con una imagen muy potente. El abismo se abre. Y de él, claro, emerge la bestia, el anticristo, que se presenta con todo su orgullo como la solución a los problemas del mundo. Un falso mesías en toda regla. Pero su reinado es brevísimo. Su derrota llega de forma fulminante, divina. Es asfixiado, sin más, por el aliento del arcángel Miguel. Y con esto se acabó. El mal es vencido definitivamente. El anticristo y todos sus seguidores son arrojados a los abismos y condenados para siempre. Se cierra el ciclo de destrucción. ¿Y después de la batalla, qué viene? Pues la purificación. El texto habla de una renovación total del mundo a través del agua y el fuego. La humanidad por fin se reconcilia con Dios y se da paso a una nueva era de paz y de fe, en la que, según dice, la caridad florecerá por doquier. Y así llegamos al final de este recorrido por el secreto de la Salet. Es un texto que, con sus advertencias tan específicas y sus imágenes apocalípticas tan potentes, nos deja con una pregunta en el aire. ¿Es simplemente un reflejo de las ansiedades de una época muy convulsa, la del siglo XIX? ¿O su mensaje sobre la corrupción, el caos y la renovación final sigue resonando de alguna manera hoy? La interpretación, como siempre, queda abierta.